Yo soy Sergio Fong y me dedico a hacer libros de cartón. Soy editor y escritor cartonero. ¿Libros de cartón? Sí, libros que hacemos con tapas de cartón. El cartón lo recolectamos de las calles, de lo que alguna vez fue el empaque de alguna mercancía, y con esos cartones hacemos las tapas reutilizando el cartón. Y esto se llama libro de cartón o libros cartoneros. Es una forma de hacer libros de bajo presupuesto, con una estética un poco artística en el sentido de sus tapas, ya que son intervenidas con pintura o con collage o de diferentes formas según la creatividad de quien tenga en sus manos por realizar estas portadas, ¿no? ¿Y por qué libros? Bueno, en su interior el contenido es lo que cualquier otro libro convencional tiene, ¿no? Que puede ser literatura, digamos, poemas o narrativa, cuento, novela, ensayo incluso. Y pues es un libro de alguna manera como los otros, pero estos se arman artesanalmente. Muchos de ellos son de forma colectiva. ¿Cómo de forma colectiva? Sí, los llevamos a realizar este tipo de libros en comunidades, donde se realizan a partir del trabajo colectivo, este tipo de libros a partir de una inducción y de comentarles qué es un libro, por qué se hace un libro, qué sentido tiene hacerlo, y bueno, pues los contenidos son generalmente sobre la comunidad o de una forma libre, ¿no?, de expresión. ¿Y qué temas? Pues hay como tema libre, pero también en algunas partes tiene mucho que ver con la comunidad a la que pertenecen, porque estos libros pues generan territorio o comunidad y hablan precisamente de lo que los suma, ¿no?, o lo que les interesa pues comúnmente, y pues trabajan sobre ese tipo de temática. Pero tú también escribes, ¿no? Sí, yo soy escritor de cuento. También en ocasiones doy talleres de creación literaria en este sentido, narrativa o talleres de cuento. ¿Y qué significa la literatura para ti? ¿Por qué decidiste escribir? Pues en un momento así de cotorreo, ¿no?, me servía como para reflexionar sobre lo que leía, ¿no? A veces lo que leí, platicábamos en el barrio con los compas, y luego me iba así como mascando lo que habíamos cotorreado y me daba por como darle orden, ¿no?, a lo que había aprendido ahí en el barrio o lo que leía, ¿no?, que tenía que tener como un significado para mí el haber leído un libro, ¿no?, porque era como lo que en las escuelas les llaman resúmenes, ¿no?, pero luego era como combinarlo con la vivencia y salían cosas como poemas, ¿no?, una onda interesante así en el sentido lineal. Y bueno, yo se los presentaba luego a los cuates y les dábamos una lectura ahí y me decían que eran poemas, ¿no? Y entonces empezamos a cotorrearlo entre otros compas, y sí, ¿no? Hacíamos como especie de talleres literarios sin saberlo, ¿no? Pero nos leíamos lo que escribíamos, opinábamos, ¿no?, sobre lo que escuchábamos del que había leído su texto, y de esa forma fue como naciendo el interés por la propia literatura, ¿no?, por mi literatura y por la literatura de los cuates, ¿no? Aunque claro, también teníamos lecturas de autores clásicos, autores reconocidos, ¿no?, libros que encontrábamos en el tiradero allá en el Baratillo, ¿no?, o en las librerías de libros usados, ¿no? Muy pocas veces íbamos a una librería convencional de estas de mercado, ¿no? Uh-huh. ¿Y hace cuánto fue eso? ¿Hace cuánto que escribes? Pues yo creo que a partir como de 1980 y por ahí, 80, 81, 82. Yo creo que ya en el 84 ya escribía textos con esa intención de que fueran literarios, ¿no?, y que
tuvieran algo que decir, la cuestión significativa de lo que me pasaba, de lo que pensaba, de lo que estaba pues reflexionando sobre el vivir, ¿no? Sobre lo que me tocaba vivir. Gracias. Y entonces los libros cartoneros son una especie de espacio generado por ti también en este sentido respecto a lo que encontraste tú en la literatura en los 80s. Mira, yo más bien también en esta onda de hablar de publicaciones, yo empecé junto con otros chavos de ahí del barrio, cuando estábamos chavos, ¿no? Uh-huh. A hacer una revista de barrio. Eran unas revistas que se hacían en mimeógrafo. Hablábamos de lo que pasaba ahí con la tira, ¿no? De las drogas, de la escuela, del autoritarismo, hablábamos de muchas cosas, pero en ese sentido como de poemas o relatos o cuentos, y había compas que hacían también así como dibujos o diseños de tatuaje, ¿no? Y en ese sentido empezamos como a ver nuestros textos no solamente platicados o leídos para los compas, sino que ya tenían así como ese vehículo de irse a otros lugares, ¿no? Fue muy chido porque para nosotros tener un reconocimiento de personas que no conocías y te decían, oye, leí tu texto, está bien gacho, ¿no? Y se nos hacía como muy chido, pues, ¿no? Que otras personas sin conocerlas leyeran los textos. Y de esa manera empezamos a ser parte del mundo de la literatura en el sentido de las publicaciones, porque otros barrios empezaron a sacar sus propias revistas o lo que después entendí que se llamaban hojas literarias, que tenía que ver con dar a conocer sus textos, pero estos formatos de estética de bajo presupuesto, ¿no? Que muy pocas veces se vendían, más bien era como regalar o pasar de mano en mano, pues nos empezó a llevar a otros círculos literarios o círculos de lectores, donde empezamos a conocer otras revistas. A mí, en lo personal, me tocó en aquellos tiempos participar en más de 20 revistas diferentes, ¿no? De diferentes partes, de diferentes grupos sociales, de estudiantiles, de instituciones, y pues eso me acercó mucho a saber la importancia de las publicaciones. Después de eso empezamos a trabajar otro tipo de publicaciones hasta llegar a algo que a mí me parece que fue una de las cosas importantísimas, que fue la Alimaña Drunk, que ya publicaba libros, pequeños libros en formato tamaño cuarto de carta, pero también con forros de cartón mina gris. Y así fue como muchos, no solamente yo, sino muchos cuates, tuvimos esa presencia en la literatura aquí en Jalisco, ¿no? Y más allá de Jalisco. Entonces fue muy chido conocer a muchos compas en sus inicios, gracias a esta editorial que tenía una colección que se llamaba Alimaña Drunk. Después de eso, pues ya todo lo demás era así como más fácil, ¿no? Claro, porque les daba un espacio donde vincularse y donde exponerse, ¿no? Sí, intercambiar. Sí, y que fuera de Guadalajara o de Jalisco, pues nos conocieran, ¿no? Nos empezaban a invitar a encuentros o festivales fuera de aquí de Jalisco, como Guanajuato, Ciudad de México, diferentes partes, ¿no? Zacatecas, y pues para nosotros era como que, ay, cabrón, ya somos chingones, ¿no? Famosos, sí. Entonces era muy loco, ¿no? Sí, la verdad es que llevar nuestros libros a Ciudad de México, por ejemplo, se nos hacía muy chido, y conocer escritores que ya tenían libros muy formales, ¿no? Muy bien hechos, ¿no? ¿Tú crees que todo mundo necesita escribir? Sí, pues para algo fueron a la escuela. Desgraciadamente también los gobiernos o las personas que hacen este tipo de funciones, ¿no? De la promoción del libro, hablan de la lectura, ¿no? De los círculos de lectura, de la promoción de la lectura, y es decir, crean públicos para quienes escriben, ¿no? O para quien hace libros, y muy poco promueven la escritura, o lo que nosotros también le llamamos lectoescritura, que es no solamente ayudar o a que se formen en una manera como lectores, sino que también lo intenten, cuando menos, esto de escribir, ¿no? Porque pues sí hay una deficiencia muy grande entre hablar, platicar y escribir, ¿no?
Y cuando uno escribe y no tiene el ejercicio de la literatura o de escribir, pues generalmente cometemos errores, ¿no? Estamos dentro de las fallas de quien sabe escribir, ¿no? Entonces, para escribir hay que leer. Yo creo que las dos cosas van de la mano, pero como en la primaria, ¿no? Que nos enseñaron a escribir y a leer, pero no, muy poco nos daban a escoger la escritura, más bien nos daban la lectura, ¿no? Pero pocos escriben. Pues sí, realmente yo pienso que como de cada 1000, 1 o 2 escriben, ¿no? O sea, es muy poca la gente que escribe. Pero es que hay otros lenguajes también, ¿no? En el arte, o sea, no solamente es la literatura, hay quienes, digamos que escriben, ¿no? Pintando, ¿no? O escriben haciendo música, o escriben haciendo cine. O sea, estos otros lenguajes que también son, pues, básicos o muy importantes en la expresión o manifestación de los creadores, ¿no? Que pues tienen que darlo a conocer de una manera y tanto es. Pero también pensándolo así, quienes hacen cine o otro tipo de arte o de creación, pues tienen que escribir, ¿no? Escriben para hacer como los guiones de cine o escriben para dar a conocer su trabajo. Es más esencial la escritura, ¿no? Es como la estructura básica de todo. Sí, puede ser. ¿Y siempre se tiene que narrar? Sí, o sea, es esencial, ¿no? El chisme, el mitote, es lo que cubre, ¿no? Digamos, el mensaje, ¿no? En ocasiones es difícil porque hay muchos escritores que quieren dar el mensaje y no pueden, ¿no? Entonces lo van mezclando con estas narrativas, porque hay muchos tipos de narrativas y pueden conducir, ¿no? O lubricar, ¿no? También de alguna manera, o cubrir o vestir, ¿no? El mensaje, ¿no? Y muchas veces el mensaje va tan cubierto que el lector no se da cuenta, ¿no? Es también muy curioso, porque también leer no es pasar los ojos por lo que está ahí escrito, ¿no? Leer es tener esta capacidad de reflexionar sobre lo que estás mirando, sobre lo que estás escuchando, sobre lo que estás tocando, ¿no? Y en este sentido del arte, todo el arte se lee, ¿no? O sea, la pintura, la música, el teatro, la danza. Entonces también esa parte es muy importante, pues, porque leer, lo repito, no es pasar los ojos por encima de las letras inscritas o improntas en el papel, ¿no? ¿Tú crees que los mexicanos somos adictos a las historias? Sí, cómo no, todos somos muy buenos narradores, ¿no? O sea, la verdad es que siempre estamos narrando, somos esencialmente narradores, pero no lo hacemos en el sentido de la literatura, pues, ¿no? O sea, siempre que llegas a tu casa, a tu escuela, a donde vayas, llegas platicando una historia, ¿no? Y de hecho, incluso hasta sin hablar, ¿no? Esto de las cosas, ¿no? De lo que nos significa el no lenguaje hablado, ¿no? También es muy importante, ¿no? Porque si tú le preguntas a alguien cómo te fue en el viaje, te va a platicar que el camionero, que la gente que iba en el camión, y decían, pero si les dices, ¿y cómo iban vestidos? Entonces, cabrón, ¿no? A lo mejor sí se dieron cuenta cómo iban vestidos, o a qué olían, ¿no? A qué olía la gente, ¿no? O qué miraban, o qué les llamaba la atención. O sea, hay otros elementos dentro de la narrativa del diario que a veces no ponemos mucha atención. El escritor tiene una chispa, un brinco. Siempre hay algo que te está llamando la atención, ¿no? O que te interesa saber o ver para después inscribirlo, ¿no? Eso es también como otra parte del hecho de ser escritor, pues, ¿no? O sea, no solamente platicar un principio, un desarrollo y un final, sino, ¿no? Ahí echarle choro. Y eso es lo que da la identidad, ¿no? A fin de cuentas. Pues es que es muy loco porque te genera un estilo, ¿no? Y ese estilo implica ya en los textos que cada texto, aparte de que es como una sola obra, cada texto tiene su carácter, ¿no? Tiene su personalidad. O sea, tú te puedes acordar
de la canción de Peso sobre Peso, pero a veces no sabes que se llama La Bartola, ¿verdad? O al revés, que se llama La Bartola. Peso sobre Peso y todos lo conocen como La Bartola, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Que me dicen, yo conozco mucha gente que me dice, pongan a los Doors, pongan a los Doors, pero si les pregunto cómo se llama ese cuento, no saben, ¿no? Pero ese cuento tiene ese carácter, ¿no? Esa importancia para quien lee ese cuento, ¿no? O que me dicen, oye, ¿qué pasó con el puerco? El cuento del puerco, ¿no? Entonces se llama El Azul, pero todos lo recuerdan como el cuento del puerco. Entonces eso es muy importante, pues, ¿no? ¿Cuáles serían los consejos que tú podrías dar a alguien que está intentando escribir o empezando a escribir o acercándose a la literatura? Pues yo creo que el ejercicio, ¿no? de escribir, o sea, agarrar la pluma o lápiz sobre la hoja de papel en blanco y empezar a acordarse de lo que vivió el día de ayer o de lo que vivió en la mañana y sus expectativas, ¿no? Por ejemplo, que va a vivir en la noche, ¿no? Yo me acuerdo de un compa de ahí del barrio que siempre los viernes decía, mañana sábado me voy a poner una pedota, ¿no? Entonces, él ya sabía lo que iba a suceder, ¿no? Entonces, en ese sentido tú puedes escribir hacia un futuro, ¿no? O en un futuro, ¿no? O escribir del pasado o lo que estás viviendo. Entonces, es interesante estar siempre haciendo el ejercicio de escribir, siempre, ¿no? Yo les recomiendo que vayan a ver, por ejemplo, exposiciones a las galerías y hagan un recorrido y después del recorrido hagan una narración, ¿no? O sea, como por así decir, cuadro por cuadro, narrando un paisaje, ¿no? O una escena, o algo que les dé cada uno de los cuadros para ver si pueden construir una historia. O ir al cine y después de ir al cine, escribir qué les hubiera gustado que tuviera la historia que fueron a ver o qué no les gustó, ¿no? O sea, crear a partir de ese rollo también, ¿no? ¿Tú crees que el estilo el estilo entonces se define por la observación? ¿O al revés, o la observación por el estilo? Sí, tiene mucho que ver eso, ¿no? O sea, la capacidad de quien escribe o del creador sobre lo que observa, ¿no? Porque hay detalles también, ¿no? Hay incluso hasta filigrana en los textos. Hay gente que se la rifa bien machín para que eso quede fino, ¿no? O sea, y hay gente que es burda, pues, ¿no? Yo en mi caso yo soy burdo, ¿no? Y a veces en ciertas cuestiones sí le echo así como mucho interés en que la cosa quede muy fina. Y intentando salirnos un poco de los gustos personales, haciendo una generalización, ¿qué recomendarías leer para quien empiece a escribir? Pues la verdad es que todos tenemos un libro, ¿no? Hay muchos libros, pero yo no recomiendo mucho a los autores, ¿no? A mí me gustan algunos, pero no los recomiendo. ¿Por qué? Porque generas esa como binomio de quien te lo recomienda y del escritor, porque conoces a la persona que te lo recomendó. Entonces, algo hay de él en ese libro que tú quieres buscar. Es una onda así como ¿cómo te puedo decir? Como automática, pues, ¿no? Que aunque tú no lo quieras, hay un prejuicio, pues, ¿no? Entonces, sí hay muchos, ¿no? Yo, no sé, por ejemplo, hay quienes recomiendan a Juan Rulfo, ¿no? Digo, pues no está mal, ¿no? Para empezar a leer, es muy buen autor, ¿no? Pero que no lo relacionen con nadie, ¿no? O sea, que cuando lean, lo lean ellos, porque luego a veces leemos prólogos, y luego los prólogos pareciera como que nos llevan a un lado, y hay prologuistas muy buenos, ¿no? Y aparte que son mejores que los libros. Sí, ¿no? O que ven cosas muy chingonas. Es como cuando hacen las curadurías, ¿no? En las exposiciones, ¿no? Que el curador sabe más que el pintor, ¿no? Pero ¿y cuál es el problema de correr ese riesgo? Es decir, de que yo recomiende un libro. No, digo, si van a empezar o van a iniciar las lecturas no hay broncas, pues, ¿no? Pero si quieren ser escritores, sí, ¿no? Porque te digo, que generar ese prejuicio. Pero si tú ya eres un lector libre, es decir, tú vas formando tu propia lectura, ¿no? O sea, yo recomendaría a Carver, por ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor influye en ti y para que no te guste en vez de que para que te guste, ¿no? Esas son cosas. ¿Y qué libros te han marcado en tu vida?
Pues hay cosas muy buenas, ¿no? Pero hay diferentes momentos también, ¿no? O sea, los libros también... Yo creo que la silla esta del águila, no. No, creo que hay títulos muy así, ¿no? Que los volvería a leer y volver a leer y volver a leer, como en La Hermandad de la Uva de Fante, ¿no? O sea, creo que ese, cada que me lo tope lo voy a leer, ¿no? O incluso ahí los tengo en mi casa, ¿no? En la biblioteca personal. Eso, ¿no? ¿Por qué lo volverías a leer? ¿Por qué te gusta tanto? ¿Por qué te marcó? Porque tiene una relación, o sea, es que ese es el rollo, ¿no? Los libros siempre tienen un mensaje que te llega o no te llega, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que hay mucho de mi vida, ¿no? Que sin conocernos, ¿no? O sea, el cabrón lo escribió por su pedo, ¿no? Obviamente. Pero es un libro fantástico para mí, que te lleva de la risa al llanto y del llanto a la risa y te revuelca y te vuelve a hacer sentir feliz, cabrón, ¿no? O sea, no sé, también me sucede con Hemingway, con el viejo y el mar, ¿no? O sea, no sé, también tiene mucho que ver tu etapa que estás viviendo. Claro. O sea, hay libros que son para un momento de tu vida. Ya después, si lo lees, vale madre. o lo leíste antes de que te tocara. Sí, eso también es muy importante, pero para saberlo está cabrón, ¿no? Necesitas vivir. Necesitas, sí, vivir y leer. Digo, la lectura es muy chida también, ¿no? Es una de las mejores acompañantes de la soledad, ¿no? O de este rollo, ¿no? ¿Tú crees que el oficio de escritor es un oficio solitario? Sí, muchas veces. Muchas veces tienes que estar como encerrado. Hay muchos escritores que son necios, aferrados y contundentes, ¿no? Con la vida del individuo, del humano en sociedades, ¿no? O sea, tú y yo sabemos que esta pinche vida vale mierda, ¿no? Que está jodida por donde la veas, ¿no? Hay gente que solamente quiere hacer varo y cree que siendo varo la va a librar. Hay gente que quiere tener su familia. Hay gente que quiere tener un carro. Hay gente, ¿no? Pero al final de cuentas estás bien solo, como dice Henry, ¿no? Bien solo y bien muerto, y no hay otra neta más que te vas a morir, cabrón, ¿no? Entonces, cuando el autor se mete a ese personaje y escribe desde ahí, pues lo más fácil es que caiga gordo, ¿no? Que la gente diga, ah, está pendejo este cabrón. Pero él está solo, en su soledad, escribiendo desde ahí, y eso es lo importante también, porque cada uno de los seres humanos somos importantes, ¿no? Y cada uno tenemos algo que decirle a esta pinche humanidad jodida, ¿no? Entonces, a veces lo que dices es chido porque te está yendo bien, pero también te puede ir de la chingada, ¿no? Entonces, si todos los pinches vatos que andan ahí de indigentes en la ciudad escribieran y nos dijeran nuestras netas, probablemente no nos la acabábamos. Pero ese es el rollo. Un libro que detestas. No, digo... ¿Cuál sería el peor libro, el que jamás leerías de nuevo, el que echarías a la fogata, sí? No tengo. O sea, la verdad hay temas que no me interesan y pues ni los ojeo, ¿no? Digo, a veces uno como librero tiene que conocer poquito de ciertas cosas, pero lo evito mejor, ¿no? O sea, ¿para qué perder el tiempo, no? Sí. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar sobre la lectura y los nuevos lectores y los nuevos escritores? No, pues la neta hay que leer, es muy chido. Yo generalmente te digo, y no recomiendo leer, y precisamente entre otras de las cosas es que pues somos libres de hacerlo o no hacerlo, ¿no? O sea, si la gente no quiere leer, pues se la pierde, ¿no? Simplemente se la pierde. O sea, no puedes decirle lo emocionante y lo maravilloso que hay en los libros también, ¿no? Pues cómo, pues si no quieren, ¿no? Es una experiencia personal, digamos. Sí, claro. Es tú y tu pedo con Dios.